La mente es una incansable máquina productora de pensamientos, es una potente herramienta que es útil para el desarrollo de actividades específicas, pero que también puede ser bastante compleja cuando no está entrenada de la manera correcta. Por lo general, cuando estamos atravesando por alguna circunstancia que nos angustia o preocupa, nuestra mente se desborda en pensamientos y el caudal de ideas se vuelve algo insoportable. No podemos dejar de pensar en determinada situación y nos quedamos atrapados en un interminable ciclo de pensamientos. El conocer los diferentes niveles de la mente y de la conciencia te permite entender su funcionamiento, te permite entender sus características y la manera como cada uno de esos niveles afecta o interviene en tu vida. Pues cada nivel es responsable de la construcción de tu realidad y de la manera como experimentas la vida. En este video vamos a hablar acerca de dos conceptos importantes que componen la mente humana para así entender sus características y su funcionamiento. La mente concreta es la encargada de realizar los procesos básicos de pensamiento. La utilizamos en nuestro día a día para llevar a cabo las labores cotidianas, para llevar a cabo tareas específicas y todo aquello que conlleve una labor determinada y puntual. Por ejemplo, escribir, leer o comer algo. De hecho, yo la estoy utilizando en este momento para comunicarme contigo, así como la utilicé esta mañana para hacer mi café favorito y como lo haré esta noche para cepillarme los dientes y leer un poco antes de irme a dormir. Cada vez que le das uso a tu mente en una tarea específica y utilizas tus pensamientos para observar, analizar, clasificar, ordenar y en general para lograr llevar a cabo esa tarea, estás utilizando tu mente concreta. Por otro lado está la mente abstracta, esa mente que tiene la capacidad de realizar procesos de reflexión consciente, tiene la capacidad de cuestionar el entorno, la realidad en la que vives, tiene la capacidad de viajar al pasado y al futuro y con la cual puedes hacer preguntas acerca de la existencia misma y tiene la capacidad de permitirte plasmar pensamientos precisamente abstractos. Puedes hacerte preguntas como ¿quién soy yo? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿De dónde venimos? ¿Existe Dios? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Hay vida en otros planetas? Etcétera. Todas esas preguntas te las puedes hacer gracias a la mente abstracta. Es gracias a esta mente que además de hacerte estas preguntas tienes la posibilidad de interiorizar en ti mismo y en tu mundo. Puedes darle significado profundo a tu vida y crear tu realidad desde diferentes puntos de vista. Puedes tener una experiencia de vida compleja y llena de significados y profundos entendimientos de tu mundo. Solo los seres humanos contamos con la mente abstracta, pues los demás seres vivos no andan cuestionando su existencia y no andan divagando entre el pasado y el futuro. Un perro no se anda preguntando qué hará el día de mañana y a un gato no le importa lo que hizo o pasó hace 2 meses o en determinado momento de su vida. El resto de seres vivos simplemente están ahí, viviendo y existiendo en el presente. No saltan entre el pasado y el futuro y no cuestionan su existencia, no analizan o piensan acerca de su procedencia o destino. Son y siempre serán simplemente presencia. La mente concreta, esa mente necesaria y gran aliada en nuestro día a día, es muy útil para llevar a cabo casi todas las tareas y oficios de nuestro día a día. Sin embargo, hay algo en lo que esa mente no es útil para nada y es fundamental empezar a entenderlo para así dejar de utilizarla en determinados casos o escenarios. La mente concreta siempre está buscando fines y objetivos.
y utilizará los medios necesarios para completar de la mejor manera determinadas tareas. Por lo anterior, la mente concreta es siempre utilitaria y está subordinada a una tarea específica. Por otro lado, las personas nos hemos acostumbrado a analizar las diferentes experiencias de la vida desde la mente concreta. Nos hemos acostumbrado a observar la amistad, el amor, los sentimientos, las emociones y en general la vida o la manera como interactuamos con el mundo y otras personas desde esa parte de la mente. Pretendemos observar y experimentar la vida desde nuestra mente concreta en búsqueda de procesos lógicos y resultados predecibles. Sin embargo, en mi experiencia es al intentar racionalizar algo como por ejemplo el amor, que la vida puede complicarse y convertirse en una experiencia amarga, pues la mente concreta es especialista en darle un sentido, un orden y un fin específico a las cosas. En otras palabras, la mente concreta es especialista en crear ideales, ilusiones y expectativas, esperando siempre que las cosas tengan un resultado puntual y por lo tanto, cuando las cosas no salen como se esperan, vienen las desilusiones y los golpes de pecho. La mente concreta no sirve en lo absoluto para comprender la vida. La mente concreta no es para nada útil al momento de ver la vida y en su lugar y por lo tanto es la mente abstracta la que sí te permite observar y darle un significado a tu vida. Por lo anterior es importante aprender a darle a cada una de las áreas de tu mente lo que le corresponde, viviendo la vida desde la mente abstracta y dándole las tareas específicas y puntuales o concretas a la mente concreta. Así vas a lograr disminuir notablemente la confusión que muchas veces se experimenta en diferentes situaciones de la vida. El escenario global es que debido a los afanes de la vida y a la sociedad en la que vivimos, las personas nos hemos olvidado por completo del desarrollo de la mente abstracta y nos hemos sumergido tanto en la mente concreta que le hemos delegado casi el 100% de nuestras vidas a esa parte compleja del sistema de la mente humana. El análisis, la observación y la toma de decisiones desde ese ámbito y fenómeno concreto de la experiencia de vida y de la mente trae por lo general turbulencia y sobreexcitación en los pensamientos, generando una vez más confusión, desilusión y estrés o malestar general en la vida. Por lo anterior, es fundamental que empieces a ejercitar tu mente abstracta y que empieces a observar tu vida desde ese ámbito mental, dejándole las tareas concretas a tu mente concreta y experimentando la vida desde tu mente abstracta. Para ejercitar la mente abstracta, lo primero es entender y ser consciente de su existencia. Así que vas por buen camino. Y solo por el hecho de estar observando este video, ya la estás ejercitando. Cada vez que cuestionas tu realidad y tus sistemas de creencias o formas de ver la vida, estás ejercitando esta parte de tu mente. Cada vez que lees o escuchas algo sobre temas trascendentales o conceptos abstractos, tu mente abstracta se despierta y ejercita. No importa si crees o no en la información que estás recibiendo en este o cualquier otro momento, lo importante es tener una apertura y una disposición a la duda acerca de esa información, pues es al permitirte el cuestionamiento que esa parte de tu mente se ejercita y hace más presente. Con el tiempo y la profundización en este tipo de temas trascendentales que activan tu mente abstracta, estarás más capacitado para observar la vida desde otros puntos de vista y para darte cuenta de que, por ejemplo, las relaciones no tienen ningún tipo de regla, que no hay normas en el amor, que una relación no tiene una duración determinada o alguna normativa en particular, que las cosas simplemente ocurren como deben ocurrir y que las expectativas acerca de la vida no deberían existir.
Abre tu mente, abre tu corazón, cuestiona tu realidad y permite que todo aquello que tal vez te parezca increíble o imposible se convierta en una posibilidad. Expande tu conciencia y déjate sorprender por la vida. Y no me refiero solo a lo que aquí en este video te comento, me refiero a absolutamente toda la experiencia de vida que hoy tienes la posibilidad de observar desde infinitos puntos de vista. Así que eso es todo por hoy. Espero que esta información te haya sido útil y que empieces a ejercitar tu mente abstracta para seguir creciendo en desarrollo personal. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Bendiciones.